Tocayo, se me da mucho gusto saludar aquí al alcalde de San Pedro, Hugo Ruiz. Alcalde, ¿cómo está? Gracias, Hugo, y gracias a todos los radioescuchas. Pues empezando este 2014 con mucha ilusión y con muchas ganas de concretar los proyectos que tenemos para San Pedro, y esperemos llevar muy buenas obras y muy buenos proyectos en beneficio de todos los sanpetrinos. Muy importante hablar con respecto a las administraciones, pues el tiempo se pasa muy rápido, alcalde. ¿Hace cuánto estábamos todavía hablando de las cuestiones de iniciar las administraciones, de las expectativas tanto de los gobiernos, tanto de los ciudadanos, de cómo pues iba a estar todo este asunto? Y parece que fue hace unos cuantos días y pues ya estábamos hablando que estamos en el segundo año. ¿Cómo ha sido la primera parte de este gobierno, de su gobierno? Pues mira, estamos trabajando sobre 4 ejes temáticos muy puntuales. Por supuesto, el tema de seguridad, que nos impacta no solamente en buscar tener las menores incidencias posibles, sino en todo un trabajo para modernizar y tener a la mejor policía del país, para seguir teniendo la mejor policía del país. Vengo hace unos minutos de firmar un convenio de colaboración con la Universidad del Valle de México para que puedan brindar a través de becas, de esfuerzos que hace por un lado la universidad y por otro lado la administración, para que los elementos tengan oportunidad de terminar la preparatoria, los que todavía no la terminan, y de estudiar carreras ahí sin costo para ellos, costos que absorbe el municipio por un lado y becas que otorga la universidad por otro lado. Y después nos pasamos a otro evento en la EGAP del TEC de Monterrey, donde estamos trabajando sobre la certificación que deben de tener nuestros elementos de la policía para todo este asunto que viene del nuevo sistema penal acusatorio, donde a partir de ya las reformas que entraron en vigor hace unos meses, hoy obliga a que sean los policías, que son los primeros que llegan a las escenas de los delitos, los principales y los primeros investigadores en todo lo que viene a ser una cadena de custodia y protocolos que se tienen que implementar dentro de las policías municipales para que los casos lleguen sólidos hasta la revisión de los jueces. Y entonces estamos buscando que con mejores equipamientos dentro de la Secretaría de Seguridad, patrullas nuevas que vamos a comprar, un nuevo cuartel que estamos haciendo ahí en Valle Oriente, el sistema de cámaras, un sistema de despacho en el C4, mayores incentivos hacia los elementos de la policía. Les acabamos de subir el sueldo prácticamente a todos, pues sigamos teniendo con esos incentivos la mejor policía del país. Y ese es uno de los proyectos. El otro es el tema social, a través de un programa que se llama Un Solo San Pedro, donde estamos buscando sacar del problema de marginación en donde viven prácticamente 14 colonias del municipio. Es San Pedro Garza García el municipio más rico del país, y eso nos da mucho gusto poder mencionarlo, pero también tenemos nuestra pobreza y nuestra pobreza extrema, en porcentajes muy menores a los que se pueden presentar en otros lados, y es precisamente este programa que busca erradicar la pobreza extrema y empezar a combatir la pobreza moderada, que aunque tengan esos adjetivos, pues finalmente son condiciones que debemos de revertir. Y este programa Solo San Pedro lo que busca es regenerar espacios públicos para la convivencia de los vecinos, que hoy son espacios en algunas de estas colonias peligrosos y de problemáticas que se pueden estar ahí presentando. Lo que buscamos es entrar a esas colonias, transformarlas. Vamos a trabajar en una dignificación de 1,100 casas, algunas de ellas con pisos de tierra, algunas de ellas con techos de lámina, algunas de ellas sin infraestructura sanitaria. Bueno, pues a partir de este programa la idea es este año arreglar las 1,100 casas que están carentes de estos temas que te menciono, regenerar espacios para la convivencia. Por ejemplo, en Santa Elena, un ducto de agua lo vamos a convertir, un ducto de pluvial lo vamos a convertir en una biblioteca. En canteras vamos a arreglar los andadores de casi 400 escalones que sube la gente para llegar hasta sus casas en las partes más altas de ese cerro. En San Pedro 400, en la colindancia con Santa Catarina, vamos a regenerar un puente, el famoso puente verde de aquella zona, entregar escrituras a las familias que todavía no las tienen. Ya vamos prácticamente al 60% de avance en ese rezago que teníamos. Y en fin, ese es el segundo proyecto, el de Un Solo San Pedro. El tercero es el famoso y complejo tema de la movilidad y de la movilidad alternativa y sustentable. ¿Y cómo está esta?
Pues es un tema bien especial, es el proyecto de San Pedro Gran Vía. Lo que está buscando es darnos cuenta de que no le podemos apostar todo al vehículo, porque ninguna ciudad, sobre todo de las características de San Pedro, le ha ganado nunca la carrera al vehículo. Tenemos que empezar a entender que no es el único medio en el que le tenemos que apostar para movernos, y hay que desincentivar el uso del vehículo e incentivar el tema de la peatonalidad, el traslado y los movimientos en bicicleta, y sobre todo el transporte colectivo. Hemos empezado ya con un proyecto de ciclovías, estamos terminando de hacer los trazos y de empezar ya próximamente una campaña para explicar precisamente qué consiste todo esto. Estamos con el asunto del tranvía, todavía estamos en definiciones técnicas de este proyecto para luego someterlo a la consideración de la comunidad. Y por otro lado, pues todo este esquema de estacionamientos remotos, fíjate nada más, somos 122,000 habitantes en San Pedro, pero tenemos 125,000 vehículos registrados en el municipio. Somos el municipio que tiene más carros que personas. Que era una de las situaciones que se comentaba siempre, alcalde, que era la cuestión de que muchos vehículos van para allá, pero pues también a la vez sale, pero al final del día, pero mientras se hace la complicación en las horas de trabajo y en las distancias. Pero esos números que te doy son de los sanpetrinos, de los que nos visitan, son 280,000 personas de población flotante, es decir, más de 2.5 veces los que somos en San Pedro, y llegan en 135,000 vehículos, es decir, 10,000 vehículos más de los registrados en San Pedro. Lo que te quiero decir es que por cada carro que sale de San Pedro entran 5, y en horas pico 8 de cada 10 vehículos arriba va nada más el chofer. Con esos datos y con esas situaciones resulta inviable cualquier proyecto de hacer un segundo piso, un puente por aquí o un deprimido por allá, porque entonces el día de mañana lo que estás haciendo es fomentar el uso del vehículo, y al rato estaremos hablando del tercer piso donde ya existe el segundo. Lo que hay que hacer es la movilidad alternativa. Estamos siguiendo los patrones que han seguido las ciudades que hoy visitamos y nos admiramos en otros países. Bueno, estamos haciendo exactamente lo mismo para poner a San Pedro en una vanguardia en movilidad. Ahora, el punto muy interesante en esto, alcalde, es la cuestión de, pues no solamente son las obras, que era lo que platicamos ahorita, sino también la cuestión de incentivar a que se utilicen estos proyectos alternos, porque pues ya en San Pedro, en todos los municipios, pues ya estamos rebasados en cuestión de los vehículos. También es el cambio, tendría que ser ese cambio de idea, de cultura, de poder usar este tipo de opciones. Por supuesto, y si entendemos que la política pública y la cultura ciudadana debería de privilegiar primero al peatón, luego a la bicicleta, luego al transporte colectivo y luego al transporte individual motorizado, creo que ahí es donde la cultura empieza a cambiar. Bien, alcalde, retomando lo que platicaba en un principio con respecto a estos proyectos que se llevan, a los apoyos que se está haciendo en cuestión de la policía, la capacitación, el apostarle a la cuestión de seguridad, es interesante ver cómo el binomio invertirle a seguridad y también atenderle la cuestión social van muy de la mano, pues para erradicar y prevenir los delitos, y es lo que se está llevando a cabo en San Pedro. Están haciendo esto, precisamente las inversiones en estos rubros de forma importante. Por supuesto, es que no nada más puede ser llenarnos de cámaras y de patrullas y de pistolas y de policías y de balas. Hay que también pensar en el tema preventivo, y hay que apostarle a la gente y prevenir las situaciones que en el futuro se puedan convertir en las incidencias delictivas o en los problemas sociales que pueda generar un municipio. Así como te menciono y les menciono a todos los radioescuchas lo que San Pedro se distingue en los temas positivos, pues hay un tema en donde también somos el número 1 en el país, y es en una medición internacional que se hace del coeficiente Gini, que es el que mide la disparidad entre los que tienen y los que no. Y ahí somos el primer lugar nacional en el municipio que presenta la mayor disparidad entre el 5% que más tiene y el 5% que menos tiene. Estamos hablando prácticamente de 46 veces la diferencia. Y lo que te dicen los organismos internacionales y los organismos serios que estudian estos temas es que las ciudades más
peligrosas y tendientes a la violencia no es donde hay muchos pobres, sino donde hay muchos desiguales. Y en ese sentido, si nosotros no trabajamos para combatir el problema que se está originando con la desigualdad, y por eso el programa Un Solo San Pedro, pues entonces estamos condenados a simplemente apostarle con una visión miope, apostarle simplemente a tener más policías y más reactivos, cuando lo que hay que hacer es trabajar muchísimo en la prevención, en el fomento al deporte, a la cultura, a la educación, a la integración de una comunidad, porque sanpetrinos somos los 122,000, incluyendo las 11,470 personas que viven en estas 14 colonias que estamos trabajando con el programa social. Por lo general, cuando platican los alcaldes, pues siempre se habla de los programas que se llevan a cabo y también de lo que quieren los habitantes. A mí me gustaría preguntar al alcalde, ¿cuál es el ideal de Hugo Ruiz, alcalde de San Pedro, para el municipio, precisamente hablando del ideal de lo que le gustaría lograr, pues dentro de las condiciones y que se ha hecho hasta ahorita y que todavía falta? Y hay que tomar que, bueno, estamos prácticamente a la mitad de las administraciones, pero lo decíamos ahorita, el tiempo pasa bien rápido y cerramos los ojos y ya se están acabando. ¿Cuál es el ideal del municipio para Hugo Ruiz, de lo que se lleva hasta ahorita y de lo que falta? En eso estamos trabajando y por eso los programas, me faltó decirte el número 4, pero me regreso para recapitular. En el tema de seguridad es el programa Policía Integral de Vanguardia, que busca la mejor preparación de los elementos, pero también el programa Un Solo San Pedro, que lo que busca es prevenir y traernos a esos que están de alguna manera rezagados. Ese es un tema que podemos ponerlo en el tema social y de seguridad. El otro gran problema es el del desarrollo urbano y la complejidad que hay con las vialidades y con la movilidad. Tenemos que trabajar en la movilidad alternativa, porque lo que hay que hacer es plantear el cómo movemos de una manera más fácil a las personas, no cómo le facilitamos la vida al automóvil, porque, insisto, vamos a tener un problema si seguimos apostando en ese sentido. Entonces, San Pedro Gran Vía lo que busca es generar toda una integración para que a partir de tener una ciudad más funcional tengamos una mejor calidad de vida a todos. Y el otro aspecto es el de la participación ciudadana. Está hoy en consulta pública, y aprovecho para invitar a todas y todos los sanpetrinos a que asistan el próximo martes 4 de febrero en punto de las 6 de la tarde al Centro Cultural Fátima, porque ahí se va a estar discutiendo en una consulta pública el reglamento de participación ciudadana, en donde estamos integrando conceptos como el referéndum, como el plebiscito, como la iniciativa ciudadana, como las consultas ciudadanas, como el presupuesto participativo, como la organización vecinal. Si no empoderamos a la comunidad, el día de mañana pues vamos a seguir con estos esquemas donde el que se siente en la silla del alcalde es pues el que toma las decisiones, y San Pedro es una comunidad que está tan avanzada en estos esquemas de participación que lo que hay que hacer hoy es abrirles ese espacio para que entre todos hagamos la ciudad que además es de todos. Después de ese foro, yo le calculo más o menos la tercera o cuarta semana de febrero, estaremos entonces ya en condiciones de votar en el Cabildo un reglamento pues que será, creo que histórico, porque además lo hemos integrado con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, y creo que estaremos presentando el modelo de reglamento de participación ciudadana con esquemas que pues, no se ven muy seguido en nuestras ciudades en este país, pero que hay que apostar porque las decisiones importantes existan las herramientas y los esquemas para que participe la gente. Habrá en algunos lugares, veo que también están apostando a la cuestión de la participación. Por lo general no se ve, incluso en algunos lados pues algunos gobernantes no quieren escuchar. La sociedad de San Pedro es participativa. Es altamente participativa. A mí me da mucho gusto, mi teléfono lo tienen prácticamente por todos lados y las redes sociales hoy es un tema verdaderamente importante y para mí representa, para todo el grupo que estamos trabajando en la administración, una oportunidad muy clara y muy directa de poder trabajar entendiendo y retroalimentándonos de manera muy frecuente y muy directa con los vecinos. Porque en estos esquemas que abrimos para dialogar y para discutir los temas con las y los sanpetrinos, creo que la gente termina agradecida, porque cuando les explicas por qué estás haciendo tal cosa,
o les convences por razones, o finalmente de alguna manera pues entienden la razón, pero finalmente haces el esfuerzo por explicarles. No se trata de imponer absolutamente nada, sino de buscar qué es lo que le está conviniendo al municipio y de alguna manera con información decirles por qué estamos tomando una u otra decisión. Y en ese sentido, al momento de utilizar estas herramientas como el referéndum, como el plebiscito, donde además estamos poniendo como posibilidad o que sea la organización, la sociedad civil organizada la que convoque a estos instrumentos, o que sea el propio municipio el que los motive, pues creo que estamos generando muy importantes instrumentos que el día de mañana se conviertan pues en el diálogo necesario que tiene que haber entre los gobernantes y su comunidad, o entre la comunidad y sus gobernantes. Muy bien, alcalde, ya estamos a punto de terminar esta entrevista. Antes de concluir, dos cuestiones. ¿Siguen las reuniones de seguridad? Las reuniones que tiene el gobierno del estado, donde los alcaldes panistas no están acudiendo, ¿va a seguir así? Y también, bueno, el frente que han tenido ustedes con respecto a lo del transporte, la postura va a seguir igual, hablando precisamente en cuestión de San Pedro. Sí, no son las de seguridad, son las reuniones que organiza desde la Secretaría General de Gobierno, el secretario Álvaro Ibarra con distintos alcaldes metropolitanos, a donde asisten distintos secretarios y que pues han sido facilitadoras para resolver algunos temas. Las de seguridad, esas son las que o convoca el gobernador o convocan los generales, y ahí nunca hemos faltado y hemos estado pues todos los... sería muy torpe si a una reunión de seguridad se ausenta algún alcalde por temas partidistas. Me parece que ese no es el tema, ni el enfoque, ni el sentido. Y en el tema de lo que se presentó ayer en la Ciudad de México con el asunto de la controversia constitucional por el alza a las tarifas del transporte, pues hay un punto en donde pues creo que pudo haberse hecho de una mejor manera. Finalmente los afectados están siendo los usuarios del transporte, que es prácticamente 1 millón de personas, y creo que vale la pena pues explorar también otras alternativas para que estas alzas repercutan en tener un mejor sistema de transporte, o si se tiene un sistema de alguna manera no óptimo o no lo que se está buscando, pues que las tarifas no sobrepasen los costos que pueda representar ello. Entonces es más o menos lo que estamos buscando hacer en San Pedro con esto del tranvía. Estamos buscando tener el mejor sistema de transporte, pero ese sistema de transporte tiene que ser puntual, seguro, limpio, que a la gente le motive dejar el vehículo y trasladarse, pero no solamente que sea la única herramienta en la cual te tienes que subir, y si quieres moverte te subes aunque no reúna ni las condiciones de seguridad, ni de puntualidad, ni de ambiente, me refiero. Entonces creo que ahí hay algo que se tiene que seguir discutiendo, y yo creo que tiene que haber la madurez de todos lados por llegar a los mejores acuerdos en beneficio de la gente. Yo siempre he dicho eso y lo seguiré defendiendo en la medida en que el objetivo no sea el sacar el provecho político, sino lograr las mejores condiciones para la gente. En ese sentido creo que salimos ganando todos. Y hasta pareciera que no se está haciendo, alcalde, porque lo platicábamos aquí, pues no solamente en este específico tema del transporte, pues no solamente el servicio para los usuarios podría ser las buenas unidades, el costo, sino también cuestiones básicas como el ir muy apretados en una unidad. Esa es calidad, y muchas veces hasta pareciera que no se toma en cuenta esto, lo que usted estaba diciendo al último, ver pues que el beneficio sea para los usuarios. Pues es lo mismo. Si a veces es odioso estarnos comparando con los gringos, pero pues yo creo que en muchos temas a todos nos queda muy fácil aquí cruzar la frontera y ver el ejemplo de cómo se mueven las unidades en las ciudades fronterizas. Ya no hablemos más al norte, en ciudades más grandes, pero te das cuenta entonces cómo en algunas ciudades que organizan bien su sistema, pues funciona de una manera verdaderamente ejemplar. No se pone en peligro a la gente, pasan frecuentemente, resulta negocio también para los usuarios, y en fin, todo el mundo sale ganando. Creo que aquí tiene que hacerse un esfuerzo para ver cómo se encuentra ese equilibrio en donde el beneficiado sea primero que nada el usuario, y bueno, pues tener
además un sistema en donde lo tengamos mejor organizado, siga siendo un negocio para los que lo explotan, eso no está peleado, pero primero que nada que sea para beneficio de la comunidad. Muy bien, alcalde, ¿cuáles son algunas otras de las asignaturas que tiene pendiente para lo que resta de la administración ahí en San Pedro? Hablamos ahorita por la cuestión de la disparidad, de este tipo de cosas, los proyectos que hay en cuestión de transporte. ¿Cuáles son otras de las asignaturas que están pendientes para llevarse a cabo pues ya en lo que resta de la administración? Vienen como obras pues un montón de cosas. Creo que lo más importante es la interconexión de Lázaro Cárdenas y Morones Prieto, una obra de 1.630 millones de pesos. En una primera fase este año la obra es de 543 millones de pesos, complementada el siguiente año por pues un poquito más de 1.080 millones de pesos. Eso va a servir mucho para conectar en un flujo Lázaro Cárdenas y Morones Prieto y dejar fuera de San Pedro más o menos a unos 35,000 vehículos que hoy se meten al municipio buscando una salida hacia el poniente de Monterrey o hacia el poniente del área metropolitana. Esa creo que es la obra más grande, pero vienen recarpeteos pluviales, campos deportivos, una manita de gato que le vamos a dar prácticamente a todos los parques, un proyecto de luminarias para cambiar las luces en San Pedro por luz blanca, luz LED, seguir apostando y trabajando por mejorar las condiciones de nuestros elementos de la corporación, la inauguración del C4 en Valle Oriente, el programa Un Solo San Pedro, que para mí es fundamental traernos a trabajar en esas colonias que hoy tanto lo necesitan, y bueno, son como 250 pendientes entre los 10 secretarios, así que si me pongo a describirte los meses que nos comemos el siguiente programa. Hace falta tiempo y hace falta también tiempo de administración, ¿no? Para poder llevar a cabo todo lo que se quiere. Nunca se termina, pero así son los gobiernos municipales, así son las ciudades, dinámicas donde hay que estar pendientes de todos los detalles que se puedan estar logrando y buscar siempre dar esos pasos para dejar una mejor ciudad que la que recibimos. Es el tema de la reelección. ¿Cuál es su consideración con respecto para completar los proyectos? Me tocó estar en el proceso, en una parte de ese proceso, porque desde el año pasado formé parte de la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional. Hace una semana me nombraron secretario general de esa asociación, pero desde el año pasado estuve trabajando directamente con la mesa directiva anterior, y los tres grandes partidos, el PRI, el PAN y el PRD, tienen sus asociaciones de alcaldes, y las tres asociaciones de alcaldes conforman una confederación de alcaldes, una conferencia nacional de alcaldes de México. Esa conferencia nacional de alcaldes, la unión de las tres asociaciones de los tres partidos, en un trabajo que se hizo donde me tocó formar parte, presentamos ante la mesa del Pacto por México una lista de 16 puntos sobre los que había que trabajar desde el punto de vista municipalista, porque pues tanto los alcaldes del PRI como del PAN como del PRD teníamos nuestras asignaturas pendientes de buscar algunos cambios en beneficio de las ciudades y de la visión municipalista. Y se tocó el tema de la reelección. Es esa conferencia la que pone el tema de la reelección del Pacto por México. Es el Pacto por México que empuja en la Secretaría de Gobernación el tema. Es la Secretaría de Gobernación la que lo pone en la Cámara de Diputados. Y entonces ya los diputados hicieron sus adecuaciones, sus ajustes, y se logra la votación histórica de la aprobación de la reelección. Pero ese es el camino que tuvo, y bueno, de alguna manera en alguna de las mesas me tocó participar y dar ahí alguna opinión. Y esa reelección pues será a partir del 2018, quiere decir que para los alcaldes y para los diputados que sean electos en el 2015 tienen la posibilidad de reelegirse por una sola ocasión los presidentes municipales en el 2018. Y eso es algo muy interesante porque prácticamente éramos el único país, la única democracia en el mundo occidental que nos quedábamos fuera de la posibilidad de reelegir a sus gobernantes, y creo que es muy justo y habla de la madurez de una comunidad y de los electores que los buenos gobiernos se queden y que los malos gobiernos vayan a su casa. Muy bien, y bueno, ya para terminar, alcalde, de San Pedro, el municipio más rico, se dice el municipio más seguro también. ¿Cuál sería una frase que le gustaría a usted que se dijera de San Pedro
al terminar esta administración? Pues mira, es la que hemos estado manejando desde que empezamos. El eslogan la frase con la que queremos describir a San Pedro es una ciudad de vanguardia. En todos los sentidos, en todos los aspectos, y que cuando se hable del municipio modelo no se esté pensando en una colonia o en un sector determinado, sino en todos los rincones de San Pedro. Muy bien. Alcalde Hugo Ruiz, muchas gracias por visitarnos aquí. Hugo, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Al contrario, gracias por estar aquí en Enfoque Monterrey. Les agradecemos a ustedes por sintonizarnos. Les invitamos a que estén al pendiente de los distintos espacios informativos de Enfoque. Que tengan una excelente tarde.